Qué gusto estar con ustedes nuevamente aquí en Voces en Rebeldía. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, Raquel Béjar Aguilar. Ella es del equipo editorial de la revista Las Solidarias de la CEI Mujer. Raquel, bienvenida. Muchas gracias, Vero. Estoy muy emocionada de estar nuevamente aquí contigo. La verdad es que yo también, ¿eh? Yo creo que no lo puedo disimular, se me nota. Oye, y es por nuestro Gracias. tema, el tema que vamos a abordar el día de hoy, la reconquista de lo femenino. Y Sí. entonces me tienes en suspenso, así como a ver qué nos vas a compartir, de qué nos vas a hablar, ¿por qué la reconquista de lo femenino? Mira, en realidad estaba un poco indecisa en de qué manera titularlo, porque, a ver, sabemos que la mujer durante siglos ha sido tomada como territorio de conquista, pero este es un momento en el que la mujer debe reconquistarse a sí misma, reencontrarse consigo misma, saber lo que realmente quiere y lo que la hace ser. Entonces, digamos que de ahí viene el tema. ¡Qué bonito! Me gusta ese conquistarnos a Ujú. nosotras. Qué bonito, gracias. Oye, ¿cómo crees que el lenguaje influye en la manera en que las mujeres nos percibimos a nosotras mismas? El lenguaje tiene un papel fundamental porque, a ver, en sí el lenguaje es fundamentalmente simbólico, esencialmente simbólico. Mm, Hay algunas lenguas que, que tienen una variedad impresionante de sustantivos y de adjetivos para nombrar cosas que a lo mejor nosotros no tenemos en español. O a lo mejor no tenemos nosotros conceptos que ellos no tienen en otras lenguas. Y es Sí, porque cada lengua, o bueno, cada cultura ve la necesidad de nombrar específicamente eso, ¿no? De hecho, en lugares donde está nevando prácticamente todo el tiempo, tienen maneras específicas de decir la consistencia de la nieve, el sí. color de la nieve. A ver, en español nosotros sabemos que la nieve es blanca Y y le dices nieve. ahí ya está. Ajá. Entonces, digamos que la misma cultura va poniendo, o sea, va armando su lengua a partir de las necesidades que tiene. Y, y también esa manera de usar nuestra lengua, de usar el lenguaje, hace que nosotros tengamos una visión del mundo. O sea, nosotros llegamos al mundo sin cultura y sin lengua cuando éramos bebés, claro, pero nacimos en una cultura que se comunica a través de una lengua y entonces adquirimos la lengua y adquirimos la cultura. Y nos Entonces, apropiamos de sí, cada una de las... entonces a partir de eso, pues nosotros somos muy influidos por la manera en que se mueve esa cultura. ¿Cuál es, sí, la visión del mundo? Y también vamos aprendiendo un montón de ideas respecto a lo que somos nosotros. Aprendemos a nombrarnos y, e incluso aprendemos a definirnos. Por ejemplo, hemos aprendido lo que es bonito, lo que es feo, pero porque es cultural, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, ah, mira, esta chica tiene cabello bonito, esta chica tiene cabello feo, o esta chica, mira, es muy atractiva. Pero, ¿qué es lo que determina eso? Pues en dónde nos movemos, ¿no? Entonces, claro que sí es fundamental porque nosotros aprendimos a partir del lenguaje y también tiene que ver mucho en cómo nos hablamos a nosotras mismas y cómo hemos escuchado que hay otros discursos que nos han dirigido a nosotras, ¿no? Sí, todo eso nos va determinando desde que somos muy pequeños, Es bueno, muy profundo pequeñas. esto que mencionas, me parece muy profundo porque dices, desde tomar conciencia de cómo nos hablamos a nosotras, las palabras que nos decimos a nosotras mismas. Creo que eso luego no tomamos conciencia, lo damos a la ligera. Mm. eh,
Y Me parece muy profundo. muchas veces repetimos discursos que nos repetían nuestros padres desde Cierto. pequeños. O incluso en la escuela, ¿cuántos no recibimos bullying, no? Sí, Entonces, muchas veces esos discursos permanecen ahí, pero pues hay que tomar en cuenta que es parte del lenguaje, ¿no? Y sí es verdad que el lenguaje es una herramienta importantísima, porque así como es capaz de construir, es capaz de destruir. sí, anula, aniquila, Ujú. acaba. Así que hay que tener mucho cuidado en la manera en que usamos el lenguaje. Perfecto. Ok. Oye, ¿y cómo imaginas la vida de una mujer que vive guiada por la intuición? A mí me resalta esta palabra, vamos hablando de ello, la Sí. intuición. Una vida más libre. Sí, mira, ¿Cómo? retomo este concepto de la autora Clarissa Pinkola Estés. Em, Ella en su libro Mujeres que corren con los lobos habla específicamente de la intuición. Y entonces ella dice que es muy importante que la mujer retome su parte intuitiva, o sea, esa percepción que ya tenemos. O sea, que en realidad, a ver, sí hay que hacer una diferencia entre el instinto y la intuición. Ok, a ver, compártenos y haz esa diferencia. Bueno, el instinto se transmite más de manera genética, ¿no? O sea, nosotros pues tenemos cuidado con el fuego, porque ya hubo quienes se quemaron quizá antes que nosotros, ¿no? Nosotros mismos ya sabemos, ¿no? O el miedo a las alturas, que muchas veces Ok. no es algo, o no es por experiencia propia, sino que pues ya nuestra misma raza humana. De cuidarnos, de Ajá. preservar la Ajá, vida y exactamente. demás. Ah, Entonces ok. eso es instinto y es algo más, digamos, biológico. Pero la intuición va más a las experiencias, una, es por una base de experiencias que nosotras mismas vamos adquiriendo, cierta sabiduría, pero es sabiduría que se va quedando en nosotras y a lo mejor llegamos a tener cierta corazonada de algo y bueno, muchas veces eso, la intuición se puede digamos, la palabra intuición la podemos intercambiar por corazonada o cierta percepción de algo. Y entonces es no darle vueltas tanto a las cosas, no racionalizar tanto, Ok. pero lo que pasa es que, Como esa ajá, vocecita hay una voz interna. interna dentro de Ujú. nosotras y muchas veces nosotras mismas la silenciamos. No le hacemos caso, ¿verdad? La Ujú. callamos, la... Ay, Sí, ¿cuántas mujeres hemos estado en peligro o cuántas mujeres incluso están en peligro, incluso en sus casas? Y está esa voz gritando desde dentro, pero está muy silenciada y, y entonces no se hace nada al respecto porque pues ya digamos que se va normalizando esa situación que se vive, pero ahí está la voz de la intuición. ¿y a qué le atribuyes tú que le bajemos el volumen a la intuición? ¿A qué le atribuyes que, por qué no decirlo, se domestica esta parte en una? Ha sido algo cultural. Mm, Mira, y yo creo que es importante irnos hasta la parte de la conquista de América, Ujú. antes de que vinieran los colonizadores, mm, había una realidad distinta en América. Mm, en sí, las comunidades que vivían aquí tenían una manera de organizarse muy distinta. Por ejemplo, había mujeres guerreras, había mujeres sacerdotisas, tenían mucha sabiduría que cuando llegan los españoles, al ver que es algo distinto a lo que ellos conocían y lo que consideraban correcto, pues no es válido. Y entonces adiós a eso que ustedes creen, adiós a eso que ustedes hacen. Ok. Y, y entonces plantean una manera distinta de vida
Y claro que esto sí vino a afectar mucho, especialmente a la mujer, porque si bien la mujer, a ver, sí había mujeres que incluso tenían una función específica de manera espiritual. Había muchas chamanas, había parteras, mujeres que se dedicaban a la medicina desde entonces, y como te decía, mujeres guerreras, algo que pues para el continente europeo no era normal. Y entonces llegan, la mujer está relegada a cumplir una función específica, pero porque vienen con toda una moral cristiana que nos trae de modelo a la Virgen María. Y la Virgen María sumisa, obediente. De hecho, la frase que más se resalta de ella es: y todo lo guardaba en su corazón, en silencio. Cierto. Uh-huh. Entonces, pues viene la moral cristiana con esto, y entonces la mujer pues tiene que ser buena. Si hay algo que no le gusta, pues no importa, porque tiene que adaptarse. Oye, y ahorita que te escucho, a mí me brinca, pero así como cuando escucho el tiene que o debe que, es así como, a ver, permítanme, Sí. ¿no? No sé qué me genera, pero me hace mucho ruido. Es más, me doy cuenta que me molesta enormemente esa imposición. Tienes que, debes de, porque ya no es tuyo, ya no es auténtico, ya es algo impuesto, ¿no? Ya es una orden, ya te priva de la libertad de decidir. Y entonces, a ver si estoy comprendiendo, la conquista para ver por qué, para identificar por qué hemos silenciado nuestra intuición, esta voz interna, esta sabiduría interna, tiene que ver con hacer memoria y traer desde cómo fue instaurada a través de la conquista que vivimos como raza. Exactamente. Wow, no lo había visto de esa manera. Sí, y es que, a ver, ya hubo una conquista. Sí. Y esa conquista de verdad dejó muchos estragos, de muchas maneras. O sea, no solamente a las mujeres, a la sociedad en general aquí en América. Pero claro que las mujeres salieron perdiendo, nuestras ancestras salieron perdiendo. Y con ellas todas, o sea, todas las generaciones que venimos después de ella, porque entonces seguimos cargando con esas creencias, con esos ideales que no son nuestros, que en realidad nuestro origen no tiene que ver con ello. Uh-huh. Y es que incluso algo muy interesante es que aquí en América teníamos diosas mujeres. Está la Pachamama, por ejemplo, o sea, para no irnos muy, muy lejos, la Pachamama, la Madre Tierra, o sea, es una mujer que da vida, que se renueva, que es además generosa con todos, ¿no? Y en cambio viene una cultura judeocristiana, que viene del judaísmo, que viene con un Dios que es un solo Dios y que además es varón. Sí. Porque Dios es hombre, ¿no? Sí. Y entonces decimos, bueno, entonces sí hubo ahí un cambio súper radical, ¿no? Pero, y algo también interesante de la cultura judeocristiana que viene con los españoles es que son la figura de Eva y la figura de María. Nosotros conocemos todos pues este relato del Génesis, que pues estaba Dios creando el mundo, bueno, creando el universo, y crea el mundo en 7 días. Cuando crea a Adán, saca de su costilla a Eva. Y entonces les dice que pueden estar en el jardín y pueden comer lo que quieran, excepto de un árbol. Y entonces llega la serpiente, le empieza a decir a Eva que, pues, ¿por qué no come de ese fruto?
del árbol de ese fruto. Perdón, del fruto de ese árbol. Sí. Al revés. Sí, ajá. Y entonces Eva, pues dice, a ver, le están diciendo que por medio de ese fruto va a poder saber lo que es bueno y lo que es malo. Uh-huh. Y a ella no solamente le parece apetitoso el fruto, sino que quiere saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O sea, quiere saber todo. Uh-huh. O sea, era una mujer curiosa, quería Sí, más. sí. Y entonces, pues dice, bueno, come del fruto y además, pues, invita a su marido, ¿no? Yo creo que las mujeres, pues, sí, somos así, ¿no? O sea, de, ay, mira, tú también. De compartir, Sí, de dar. sí, mira. O sea, ni no por incitarlo a hacer algo malo, o sea, era porque quería compartir con él. Oye, simplemente ahí, pues Adán pudo haber dicho, no, gracias. Sí. No, no quiero, ¿no? Pero se habla de Eva en esta postura que tú mencionas como la mujer, como una manera de ver a las mujeres, de encasillarlas. ¿Y por qué no se habla también de la decisión que tomó Adán? ¿Verdad? Claro. Se cuestiona y se señala a Eva, pero ¿quién aceptó? ¿Quién dijo, sí, sí quiero? Sí, lo voy a probar. Sí. Al final de cuentas tomó la decisión. Uh-huh. Y mira, algo que me ha llamado mucho la atención es que cuando llega Dios y los busca, en realidad a quien busca, está buscando a Adán. O sea, le habla a Adán. Tiene dos criaturas ahí, tiene a Eva y a Adán. Oye, sí es cierto. Y le habla a Adán y le dice, ¿dónde estás? En singular. Entonces, de verdad que digo, bueno. Como hay que poner el dedo ahí. Y digo, o sea, los judíos ya estaban poniendo como segundo sexo, como nos dice Rita Segato, ya estaban poniendo como segundo sexo a la mujer. O sea, en un segundo plano. Porque en ese momento se supone que pues son sus criaturas y Dios a quien toma en cuenta es al hombre. Como si ya la mujer fuera subordinada. Entonces, le dice, ¿dónde estás? Adán dice, pues me estaba escondiendo porque pues estoy desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Es que la mujer que tú me diste. O sea, yo soy libre de toda culpa, ¿verdad? No, Sí. yo decidí lo mejor. Sí, es que ella. Uh-huh. Entonces, claro, ya Dios viene y castiga a la serpiente, castiga al hombre y castiga a la mujer. Y en ese castigo le dice a la mujer que ella va a sufrir en cada vez que dé a luz y que además va a tener que soportar, desear mucho a su marido, a su hombre, uh-huh. y va a tener que someterse a él. Entonces, claro, ya ahí dices... Ya ahí está el mandato. Está el mandato, pero dices... La orden, la imposición. A ver, ¿qué? Los judíos veían hacia la mujer. Este relato es solamente para justificar ese trato que tenían con la mujer. Pero que no era de nuestra raza, no son nuestros orígenes. Y entonces se va transmitiendo. Pero claro, eso muchos siglos, o sea, pasaba de generación en generación. Y después dicen, pero después viene la nueva Eva, que es María. Es lo contrario a Eva. O sea, uh-huh. Eva era curiosa, Eva era desobediente. Ajá, sí. Y ahora tenemos a María, que es sumisa, que es obediente, que todo lo guarda en su corazón. Que el silencio es lo que le distingue. Y es pura. Sí. Porque es madre, pero es virgen. Uh-huh. Entonces, pues llegan a imponernos una imagen como ejemplo, o sea, ella es el ejemplo de la mujer, como debe ser la mujer. Eso es lo que nos trae la colonia. Uh-huh. Y entonces, pues nos ponen algo que es imposible para la mujer. Oye, y que además, yo te estoy escuchando muy atenta y además es de un extremo a otro extremo.
O sea, o eres esto o eres lo otro. Sí. No tienes Sí, no hay más. opción. Entonces, o sea, finalmente, estos son los estereotipos que nos traen, pero que además no importa, o sea, ahora mismo, o sea, después de tanto tiempo, siguen teniendo mucha relevancia en la vida de las mujeres. Oye, sí, porque estamos hablando de hace cuántos años, ¿no? De la conquista y estas imposiciones y demás. ¿Y cómo es posible que todavía persistan, sobrevivan en las mentes? Sí, y ya incluso muchas veces ni siquiera en mujeres que son creyentes. Como, o sea, es verdad que en un principio fue una cuestión dogmática, porque es verdad que en las catequesis y en los sermones se encargaban de convencer a las mujeres de cómo tenían que ser, e incluso a los hombres de exigirle eso a las mujeres. Entonces, socialmente se trabajó y se hizo, ¿no? En un principio fue algo dogmático y durante mucho tiempo lo fue, pero ahora mismo ya es algo cultural. O sea, ya no es tanto la parte de que tengan que venir a decirnos exactamente cómo tenemos que ser, sino que lo hemos aprendido. Ya lo traemos así, ya bien programado. Sí. Oye, Raquel, la colonización también afectó esta parte instintiva y espiritual de lo femenino. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias trajo? Sí, y es que justamente por este modelo que nos trajo, ajá, pues es que la mujer, bueno, una vez que nosotras empezamos a dudar de nosotras mismas, de nuestro deseo, de lo que hay dentro de nosotras, cuando empezamos a poner en cuestión todo eso y a decir, esto está mal. Podríamos decir que esa es una de las consecuencias. Sí. Esa parte de dudar de nosotras mismas. Uh-huh. Y eso es callar a tu intuición. Ok. Y claro, o sea, porque claro, también calla tu instinto de supervivencia. O sea, ¿cuántas mujeres han muerto a manos de sus maridos? Porque no supieron poner límites en un principio y no supieron huir. O sea, y te digo, ahí ya viene la intuición y viene el instinto. Y yo digo, no solamente a veces unas no supieron, porque ni siquiera fueron capaces de identificar que lo que estaban viviendo era ese grado de violencia que ponía en riesgo su propia vida. Pero viene la otra parte cuando las mujeres hablan, cuando rompen el silencio, cuando van y denuncian, cuando se hacen escuchar y las anulan y no les creen y ponen en tela de juicio sus palabras. Uh-huh. Y entonces, ¿dónde quedan las mujeres que aún queriendo poner límites a esa violencia, buscando, escuchándose a sí mismas de su vida está en riesgo? El sistema solito se encarga también de silenciar. De silenciar. Uh-huh. Sí. Qué fuerte eso, uh-huh. qué tremendo. Sí, pero es una cuestión estructural, cultural. O sea, de verdad que es el sistema en el que estamos inmersos. Y claro que sí, o sea, todo ha sido un trabajo para silenciarnos, para silenciar esa voz interior que está dentro de nosotros. Y me quedo en silencio porque hasta es una manera de honrar a todas estas mujeres, a nuestras ancestras y demás, que nosotros ahorita aquí lo estamos hablando y le estamos dando voz. Pero pensar precisamente en el silencio que muchas han guardado, no por sí mismas, sino por imposición. No por ellas, sino porque las han callado. Así es, pero... Qué fuerte. Sí, y pensar que han sido tantas y tantas generaciones que han sufrido esto. O sea, creo que a nosotras nos toca
plantear algo distinto, o sea, vivir desde nuestra persona algo distinto y ayudar a otras a abrir los ojos, a plantearse, pues eso, escucharse y también escuchar a las otras. Y yo creo que eso es una manera de resistir y de hacernos fuertes, porque ¿sabes qué? Aún nosotras, y pongámonos aquí tú y yo que estamos compartiendo al respecto y que lo estamos nombrando, no somos exentas de que se nos calle. No nos liberamos. O sea, al final de cuentas, estamos en este sistema, ¿no? Pero ya el nombrarlo, el dar voz, es no solamente por nosotras, es por todas, ¿verdad? Así es. Oye, ¿qué otras formas de feminidad crees que fueron borradas o silenciadas? Pues mira, ya hace un momentito mencionaba a pues estas mujeres parteras, a las mujeres chamanas, que claro eran personas que... Sabias. Ajá, sí. Y es que, ¿sabes? Incluso había mujeres que no eran heterosexuales y estaba bien. Y mujeres que no eran mamás, elegían no ser mamás y estaba bien. Pero claro, llegan los conquistadores y plantean una idea de feminidad distinta en la que ridiculizan esta otra manera de feminidad e incluso la ponen como negativa y pues la eliminaron. O sea, toda aquella persona que quería ejercer algo distinto o incluso mujeres que querían vivir su sexualidad, pues ya eran tachadas de brujas, tachadas de otras cosas. O sea, bueno, llegó la Inquisición y cuántas no se fueron, ¿verdad? Así es, acabaron con sus vidas, literal. Oye, ¿cómo ha influido esta idea de la feminidad? Esto que nos mencionas de estos arquetipos de Eva, de la Virgen María, como ejemplos, me gustaría que nos dieras ejemplos porque puede haber alguien que, si me dices un ejemplo, me puedo identificar o puedo ubicarlo más. Okay. ¿Algún ejemplo que nos puedas compartir? Pues mira, seguramente ya has escuchado esta frase de bueno, lo que se dice mucho especialmente para las mujeres en el matrimonio, ¿no? Esta es la cruz que te tocó cargar. Cierto. Conozco una persona, bueno, conozco varias, pero bueno, te mencionaré el caso de una, que me contaba cómo fue desde que se la robó su marido, que bueno, que en ese tiempo ya es una persona de unos 70 años aproximadamente. Entonces ella me contaba que cuando se la roba su marido, dice, pues es que yo ni siquiera me veía con él, pero se la había robado. O sea, ya no le permitió volver a su casa. Y entonces sus papás dijeron, pues es que ya no puedes volver, porque pues ya estuviste con él, o sea, ya te tienes que casar con él, ¿no? Entonces sus papás, muy católicos, la casan con este hombre no le da ni siquiera lo básico para alimentarse. Y antes se usaba mucho, porque ahorita que lo mencionas, yo recuerdo, o sea, de bisabuelas, abuelas y demás, que lo cuentan así como si fuera muy común. Hubo un tiempo que fue muy común, muy sonado, ¿no? Ay, se la robó. Sí. Ay, pero pues entonces ahora se tiene que casar. Pero pues, ¿por qué se tiene que casar si ella ni siquiera quería, ¿no? Ajá, pero ves, aquí está esto de que la virginidad hasta el matrimonio, y si ya estuviste con alguien, o sea, pues, bueno, esto fue algo muy extendido, ¿no? Cierto. Entonces, el problema era que ya había estado con esta persona y por eso se tuvo que casar. Y esto era algo un muy ejemplo muy ¿no? claro. Y entonces, bueno, ahí está ella,
tiene un hijo, tiene más hijos. Muchos de sus hijos fueron producto de violación. Y pues ella, ¿qué iba a decir, no? Muchas veces las mujeres normalizan eso. Ese es un punto que no se habla. Sí. Que se guarda silencio, que muchas mujeres se lo guardan en el corazón, así Sí. como con esto que tú estás mencionando, Ujú. ¿no? Y que difícilmente lo comentan muchas veces. Porque además dicen, es que ¿cómo va a ser violación si es mi marido? O sea, y se ejerce violencia. Porque muchas veces llegan borrachos y las lastiman. Pero claro, ni siquiera identifican que es violación. Y claro, como además no es que se comparta la vida sexual con otras mujeres, también eso deja muchas cosas ahí, muchos vacíos, ¿sabes? O sea, no sabes hasta qué punto esto está bien, esto está mal, que... Sí, porque muchas dan por hecho que nada más les pasa a ellas, ¿no? Ajá, Pero exactamente. cuando compartimos en espacios, cuando dialogamos, cuando conectamos, cuando nos enriquecemos de nuestras propias historias, te das cuenta que esto que te pasa, que tú crees que vives nada más tú, no es cierto. Ujú. Lo están viviendo muchísimas más mujeres de las que te imaginas. Pero Sí. Y entonces, claro, y esta mujer me dice que fue con su familia y que sí le dijo a sus papás, por favor, ya no puedo estar ahí con él. O sea, sus hijos pasaban hambre porque ni siquiera le daba. ¿qué hizo la familia? Le dijeron, esta es la cruz que tienes que cargar. Ya estás casada. Si quieres te ayudamos un poco para que alimentes a los niños, pero tú te tienes que quedar con él porque hiciste un compromiso para siempre. Es que a mí todavía no concibo cómo las familias que se supone que son quienes te protegen, te cobijan, todavía son quienes a veces hasta te entregan, ¿no? Te regresan, porque yo me imagino hasta, no, con tu marido y aquí, ¿no? Y entonces de ahí. Sí. O muchas mujeres, Raque, que he escuchado también ahorita que lo pones en el sentido de, pues yo lo viví, o sea, como si las demás estuvieran, como tú lo viviste, las demás lo tienen que vivir. Y entonces se hacen de la vista gorda y como que no viven nada. Sí, es muy fuerte. ¡Ay, Dios santo! O sea, Pero es que imagínate, soportar esto porque es mandato de Dios, pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere? O sea, aquí ponemos... a ver, y dejemos a Dios, Sí. dejemos a Dios. ¿Qué cambios necesitamos en nuestra cultura, las mujeres, para podernos habitar con esta libertad? Tú al principio mencionabas conquistarnos a nosotras y que yo digo, oh, a ver, Raquel, ya me estoy, suena lindo, pero en realidad no es tan sencillo. No es nada fácil. No. Es un proceso que yo creo que dura desde que lo iniciamos hasta toda la vida. Toda la vida. Sí. Y yo creo que eso es bonito porque además es que no estamos solas, vamos todas acompañándonos en ese proceso. Pero sí una vez que lo decidimos. Es mucho trabajo también, aparte del trabajo físico, del trabajo que haces de sostener. Mental, espiritual, o sea, implica todo lo que somos. Emocionalmente, porque muchas mujeres se vuelven las psicólogas, las terapeutas de la pareja, de la familia, de los hijos y demás. O sea, todo lo que tienes que sostener. Y aparte, trabaja esta cuestión contigo misma de cuestionar, de buscar, de encontrar otras maneras de ser, de estar. Sí, y es que, ¿sabes? Es cansado. Lo más importante, o sea, es importante que de verdad busquemos esta reconquista de nosotras mismas, porque nos dará más autenticidad, nos ayudará a ser realmente libres. A ver, ¿qué haces tú, Raquel?
¿Qué haces tú, maestra? Por favor, dinos qué haces tú para, como prácticas, como rituales que te ayudan a estar más contigo, que te ayudan a conectar con esta parte de tu intuición, que nosotras, danos luz. Claro. Mira, realmente cada una debe hacer su proceso e identificar qué es lo que le ayuda a conectarse consigo misma. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho bailar. En el momento en que bailo conscientemente, siendo consciente de mi cuerpo, incluso cuando canto, eso me ayuda a conectarme conmigo, escribir, estar un momentito en silencio, respirando profundamente en medio del parque, por ejemplo, o sentir la tierra, sentir el pasto. ¿Cuánto tiempo nos podemos dar? O sea, ¿cuándo somos conscientes realmente de que la importancia que tiene darnos el tiempo para nosotras? Tú dices, ¿cuándo bailas? ¿Cuándo bailas? O sea, yo quiero pensar que no es todos los días, ¿no? Cuando sería un trabajo y una práctica. Te voy a contar un secreto. Viene. Quiero aprender. Yo canto en la regadera. Okay. Y de verdad que lo disfruto un montón. Cantar mientras estoy ahí bañándome. Y muchas veces me pongo a bailar mientras me estoy bañando. O sea, no he tenido ningún accidente. Canta, baila, muévete, busca, pero conecta contigo. Es un momento de hacer conciencia. En realidad no necesitas tanto tiempo. Después estoy cocinándome el desayuno y estoy bailando y me estoy disfrutando. Okay. Sientes, hay muchas maneras de reconectar con nosotras, pero hay que buscar la conciencia. Son más que ocupar mucho tiempo, es ser conscientes, hacernos conscientes en ese momento. Que a lo mejor podemos, no sé, darnos 2 minutos así acostadas en un tapete. Sí. Yo pienso, esto es algo que a ti, que tú practicas y que te gusta y que disfrutas, pues yo pienso, a mí me encanta comer. Saborear, bueno, sí. O sea, degustar. y ahorita que te escucho, digo, ay, bueno, yo lo puedo hacer aprendiendo de Raquel, como el degustar cada bocado, saborearlo y que eso me permita conectar conmigo. ¿Y cuántas cosas durante el día podríamos ir haciendo de manera consciente? A lo mejor voy caminando por la calle y respiro profundo. Me hago consciente de mí, de mi cuerpo, y en realidad no estoy perdiendo no estoy perdiendo tiempo en ir de un lado a otro. No es que te tienes que dar así el espacio y la velita y todo, o sea, no. Y si lo haces, pues qué bonito, ¿no? Pero en el día a día debemos ir conectando con nosotras. Ok. En lo cotidiano. Conciencia, tú lo dices, tomar conciencia de esto, ¿no? ¿Qué me trae a mí? ¿Cómo lo estoy haciendo? Qué bonito. Ok, eso nos rescata y eso nos hace conectar más. Sí, eso, bueno, sí, o sea, y realmente... Oye, pero luego meditar suena como de otro nivel, sí, maestra. ¿Verdad? Sí, es así como... Sí, pero bueno, podemos empezar desde lo poquito, desde lo que ya hacemos, irle metiendo conciencia. Ok. Oye, ¿qué les dirías a las mujeres que empiezan su propio camino de regreso a sí mismas para conectar consigo? ¿Y qué lectura nos puede recomendar? Pues mira, lo primero que les diría a ellas es que no están solas, que además busquen acompañarse por otras que estamos haciendo este proceso, porque se necesita paciencia, porque muchas veces, o sea, vamos a tener ciertos avances en que nos sentimos súper bien con nosotras y después otra vez. Oye, que sientes que das 2 pasos y que te regresas 5. Sí, y es normal, somos humanas y hay que reconocer eso, que somos humanas y que sentimos y que nos equivocamos y que si muchas veces decimos, es que le hice caso a mi intuición y me equivoqué. Bueno, ten paciencia. ¿Qué más? Ser muy constante en estas prácticas de ser consciente. Ok. Porque claro, si no nos estamos escuchando durante el día,
Hacer el va a ser hábito. muy difícil. Hacer el hábito de trabajar la conciencia, la Sí. toma de Y conciencia. estar escuchándonos. Perfecto. Escuchar esa voz que ahí está. Nada más es cuestión de aprender a escucharla. Ok. Ahí está. Pues es muy bueno, muy buen tips para empezar y hacerlo. Y nos vamos a dar cuenta de que, bueno, no es tan sencillo, pero hay que seguir. Y me encanta que lo dices, acompañadas. Sí. Hay que acompañarnos de otras, hay que acompañarnos de quienes nos inspiran, nos ayudan a crecer, a ser mejores personas. ¿Qué lectura, buscando en ese crecimiento, qué lectura nos recomiendas? Tienen que leer Mujeres que corren con los lobos. Definitivamente. Es un libro que a lo mejor les puede parecer un poco largo, pero que hay que leer lentamente. De hecho, la autora tardó 20 años escribiéndolo. O sea, wow. Llevó su tiempo en la escritura. Y como es un libro que nos habla directamente a cada una de nosotras, es importante que le demos el tiempo. Y es que, ¿sabes? Vienen cuentos y a partir de esos cuentos ella va haciendo un análisis, pero nos va mostrando cómo dentro de nosotras está esa mujer salvaje, esa mujer que ha sido domesticada, pero que realmente quiere salir. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo juntas. Sí. Vamos a leerlo juntas. Hagamos. Ok. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir. Gracias. Tu servidora, yo creo que más que alguna de las que nos está escuchando en estos momentos, nos dejas analizando, reflexionando, pensando. Es más, quiero degustar esa lectura que nos has compartido el día de hoy, pero acompañada. Pues ¿verdad? acompañémonos, pero... Sí, que así sea. Muchísimas gracias por compartir en estos espacios. Gracias por estar aquí. Sigamos sumando, sigamos alzando la voz, rompiendo el silencio, dando palabra. Sí, creando conciencia. Que así sea. Que así sea. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotras, gracias a todo el equipo de podcast del Sistema Michoacano, gracias a la CEI Mujer por hacer posible estos espacios. Voces en Rebeldía. Queremos escucharte y queremos acompañarte también en tus procesos. En la CEI Mujer cuentas con todo un equipo de especialistas, toda una red de apoyo que te acompaña y que te sostiene. Cuídate, estamos aquí. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.